Egan Bernal da un paso más por el camino al título del Giro de Italia. Hoy demostró ser el más sólido dándole otro golpe a sus más fuertes rivales, y un ganador de etapa sorpresivo que no estaba en los cálculos de ningún especialista. Buen día, ciclofanáticos de España y América. Bienvenidos a la etapa número 14 de este Giro de Italia 2021. Llegamos al segundo tercio de carrera y hoy la alta montaña se hace presente para seguir acomodando la clasificación general, la cual hasta antes de iniciar estaba comandada por el señor Egan Bernal de Ineos Grenadiers, escoltado por Alexander Vlasov de la Astana a 45 segundos y Damiano Caruso a 1:12. Como favoritos para llevarse la fracción estaban los ya mencionados Bernal y Vlasov, junto a los británicos Simon Yates y Hugh Carty, todos con aspiraciones para pelear por el título de la carrera. Hoy una de las jornadas decisivas con el ascenso al mítico Monte Soncolán y sus 13 kilómetros al 9%, con los últimos 3.000 metros a una media cercana al 15% y rampas superiores al 13%. Previo a ello se ha tenido que subir otro duro puerto de 10 kilómetros al 10%, que serviría para ir calentando piernas y midiendo sensaciones, en donde la Astana pondría picante a la carretera. No toman la partida los neerlandeses del Jumbo-Visma David Decker y Dylan Groenewegen. Tampoco lo hace el australiano Jay Hindley, actual subcampeón del Giro, y por una caída durante la etapa debe retirarse el francés del Cofidis Nicolas Edet, completando así el abandono número 24 en lo que va de competencia. La etapa de 202 kilómetros comenzaba con una fuga de 11 hombres, en la que el mejor ubicado en la general era George Bennett del Jumbo-Visma a 11:21. Con él viajaban Bauke Mollema, Nelson Oliveira y Jan Tratnik, entre otros, llegando a tomar una diferencia máxima de hasta 9 minutos con el pelotón. Es Mollema quien se ha encargado de tomar los máximos puntos en los puertos de montaña y con la cosecha obtenida sube parcialmente al tercer puesto en la clasificación de la especialidad, por detrás de Geoffrey Bouchard y Egan Bernal. Astana se ha encargado de poner a sus corredores adelante del lote, marcando el ritmo durante el ascenso al puerto de Forcella. Tras ellos vienen los ciclistas de Ineos cuidando a su líder Bernal y luego los hombres de Lief. Incidente en carrera que involucra a dos corredores. Rubén Guerreiro y Andrea Pascualón discuten acaloradamente mientras avanzan por el costado izquierdo de la vía. No se sabe cuál sea el motivo de la molestia, pero se ve que no son muy amables los cruces de palabras e incluso se ve a Guerreiro poniendo uno de sus brazos sobre la humanidad del italiano. A 47 de meta, Luis León Sánchez aprovecha el descenso del puerto para cortar el grupo y poner nerviosismo a este tramo de la carrera. El movimiento resulta en un ataque masivo de la Astana con Vlasov, Harold Tejada y Gorka Izaguirre a su rueda. Muy atentos, Egan Bernal, Castroviejo y Pello Bilbao se unen a la fiesta. Y atrás los del IF deben empezar a mover la carrera para poder darles alcance. Remco Evenepoel sufre por el envión y se queda en la parte trasera. También ese cambio de ritmo ha logrado recortar momentáneamente la distancia con la fuga a 5 minutos. Ya en el plano se ponen de nuevo en orden las cosas y tras el trabajo del IF los 7 hombres fueron neutralizados, con el lote reagrupado nuevamente y el regreso de Remco. Comienza la esperada subida al Soncolán. Los fugados han empezado a sentir el rigor de la salvaje ascensión y comienzan a ceder unidades. De los 11 iniciales ahora solo son 6 ciclistas los que sobreviven, y la diferencia a 9 kilómetros se ha reducido a casi 5 minutos. Atrás en la pancarta de los 10 kilómetros el Ineos se pone por delante a manejar las acciones. Gianni Moscon y Jonathan Narváez son los escogidos para tensar el lote y el trabajo empieza de a poco a seleccionar el grupo. Astana pierde unidades dejando a Vlasov sin compañeros. Adelante Jan Tratnik del Bahrein toma la delantera por unos instantes y poco después se le une Lorenzo Fortunato de Leolo. Los dos pasan por la pancarta de los 5 kilómetros tomando 45 segundos de diferencia con el remanente de la fuga. Vincenzo Nibali ha sufrido el ritmo impuesto por Jonathan Narváez y se queda del pelotón. El buen trabajo del ecuatoriano termina y ahora es Castroviejo el que continúa marcando el ritmo del Ineos y se sigue desgranando el grupo. Faltan 2 kilómetros para los punteros. Ahí están las rampas más duras del ascenso al Soncolán, terreno que aprovecha Lorenzo Fortunato para atacar a Jan Tratnik y tomar la ventaja. El esloveno del Bahrein sufre lo indecible para tomar ritmo. Zigzagueando en la carretera intenta seguir el paso, mientras que Fortunato esquiva a un idiota que lo quiere tirar de la bicicleta. Entra el grupo de favoritos al tramo definitivo. Dani Martínez es el último de los gregarios de Ineos que se ha puesto ahora por delante para marcar un pedaleo más fuerte. Los platos rotos los paga Remco Evenepoel, que explota y debe ser auxiliado por Almeida, que como en etapas anteriores llega a su rescate. Ataque bestial de Simon Yates que solo puede ser seguido por Egan Bernal. Estábamos esperando que el británico apareciera y lo hizo en el momento más picante de la carrera. Ningún ciclista excepto Bernal puede seguir el fulminante cambio de ritmo. Vlasov, quien puso a trabajar a todo su equipo, se quedó sembrado, y tampoco hubo una reacción por parte de Hugh Carty. Los dos más grandes favoritos en la previa responden con creces a la expectativa generada al inicio y protagonizan el duelo por el trofeo Senzafine. Son los metros definitivos para Lorenzo Fortunato de Leolo. Con la incredulidad de verse a segundos de su triunfo más importante, asciende a las últimas rampas. Con la niebla como fondo, el italiano levanta los brazos y le entrega a su equipo la victoria más importante de su muy corta historia. Triunfo que celebra a la distancia su manager Alberto Contador.
Simultáneo al cruce de Fortunato por meta viene el chau de Egan Bernal. No contento con sacarle más segundos a los favoritos, ahora hace un cambio de ritmo y se deshace de Simon Yates. Un golpe psicológico y mensaje directo para el británico que tendrá que sostener su nivel y hacer algo más para poder sacar al zipaquireño del camino. Egan supera a varios de los que viajaban en la fuga y atraviesa la línea de sentencia en el cuarto puesto de la etapa. Los cronómetros se detienen para el colombiano y debe esperar la llegada de sus rivales para conocer la magnitud del botín obtenido. A 11 segundos lo hace Simon Yates, a 39 su compañero Martínez junto a Caruso y Ciccone. Un poco más atrás lo hacen Carty, Bachmann y Bardet. Y Vlasov, que había trabajado por la victoria, llegó a 1:12 de Egan, perdiendo el segundo lugar de la general. Remco Evenepoel tuvo otro día para el olvido y se dio más tiempo. Egan Arley Bernal se consolida en cabeza de la general con el tiempo que le tomó a todos los favoritos al título. Ya había cumplido con el primer objetivo de sacarle una buena ventaja a Evenepoel con miras a la crono final, y ahora le toma más distancia a Simon Yates, quien se ubica a 1:33. Damiano Caruso es la gran sorpresa del Giro, conservando el podio a 1:51, y también hay que empezar a verlo como una amenaza. Al cuarto puesto desciende Alexander Vlasov, quien no pudo responder hoy al trabajo de su equipo, ubicándose ahora a 1:57. Hugh Carty del IF es quinto a 2:11. Sexto el alemán Emanuel Bachmann a 2:36. Giulio Ciccone del Trek subió una posición y queda 3 minutos 3 segundos. Remco Evenepoel pierde un puesto y ahora está a 3:52. Daniel Felipe Martínez gana una posición y está a 3:54 de su compañero Bernal. Y Romain Bardet se mete al top 10 a 4 minutos 31. El domingo habrá algo de respiro con una etapa que incursiona en territorio esloveno y ya en la tierra de Pogačar y Roglic un triple paso por un muro de casi 2 kilómetros al 8%. Terreno ideal para que hombres de corte clasicómano y cazadores como Sagan o Diego Ulissi pongan a trabajar sus equipos. Y para cerrar la segunda semana de competencia, el día lunes llega una etapa determinante. Aquí sí que se van a marcar aún más diferencias y vamos a tener la carrera seleccionada en el top 5. 212 kilómetros con 3 puertos de primera y 1 de categoría especial sumarán más de 5.000 metros de desnivel, con un encadenado de 3 salvajes puertos, todos por encima de los 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, y la subida al Paso por Doi con 12 kilómetros al 6,6% a 2.230 metros de altura. Este es el punto de más altitud de la carrera, siendo la cima copy de esta edición. A todos en Latinoamérica y especialmente en Colombia, disfrutemos este fenomenal momento de Egan Bernal. Eso sí, sin caer en nuestro característico triunfalismo. Al contrario de otros deportes, en el ciclismo puede haber muchas sorpresas y además del rendimiento del corredor, también hay que tener en cuenta el factor suerte, que es especialmente en el ciclismo muy influyente. Déjanos tu opinión sobre la actuación de Yates, Fortunato y Bernal. Cuéntanos si crees que Egan podrá sostener la camiseta esta semana y dinos quién es tu favorito para la etapa del domingo. Para todos en América, un fuerte abrazo.